Está junto a nosotros Alfredo Cáceres, vocal del Consejo Ejecutivo del SUTEBA Tigre y militante de Opinión Socialista. Buen día, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar. Estoy acá junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos. Y bueno, Alfredo, te pregunto, a esta crisis económica y social que venimos atravesando, agravada tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se le suma esta crisis política, con una figura presidencial debilitada, con un vacío de poder. ¿Cómo ves el nombramiento de Sergio Massa en este contexto? Bueno, pareciera ser que el gobierno intenta, con la designación de Sergio Massa, relanzar su gestión de gobierno, intentar retomar la iniciativa, después de varias semanas de languidecer en un tembladeral político, sin lograr designar un equipo de gobierno que le permita dar respuesta a una crisis que se profundizó enormemente desde abril para adelante. Es el mes en el que se firma el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que continúa el ya firmado por Mauricio Macri en el 2018. El hecho nos parece que revela la necesidad de un gobierno acorralado por el Fondo Monetario por un lado, por los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, y lógicamente por el reclamo justo de sus bases sociales que lo han votado para que desarrolle otro programa de gobierno y que lamentablemente no se ha desarrollado, ¿no? O sea, fueron votados para calmar el hambre del pueblo, para llenar la heladera, para comer el asado, para todo aquello que Macri nos había quitado, y finalmente, después de 3 años de gestión, prácticamente estamos en un pozo mucho mayor, claro, exactamente, ¿no? Como me parece que el intento de nombrar a Sergio Massa como un hombre fuerte que recupere funciones y que con sus conexiones, con su influencia, con su lugar dentro de la consideración de los mercados y de la clase capitalista, intentan relanzar una gestión que lamentablemente a esta altura está ya en un punto muy desgastado, ¿no? Alfredo. Pero bueno, sí. Buen día, ¿cómo andás, Sergio? ¿Cómo estás? Recién hablabas sobre Massa, ¿no? ¿Y qué intereses son los que representa Massa, concretamente? Bueno, Massa es un político del régimen actual de la Argentina, muy encumbrado, que ha logrado incluso como parte del Frente Todo ser la tercer pata dentro de ese frente que se conformó para destronar, para derrotar al macrismo. Massa representa los intereses de las grandes empresas, representa los intereses del imperialismo, del capital financiero, tiene vínculos directos con los principales dirigentes de la burocracia sindical, de la CGT, y entonces representa, digamos, hoy los intereses de un mercado que rápidamente hizo lobby para que una operación que viene recorriendo hace varios días, pero que se expresó en tweets, en pronunciamientos de gobernadores. También representa la fracción de los gobernadores, ¿no? Que en este momento están penando para ver cómo mantienen la administración de sus gobernaciones, y que esperan, creo yo, que Massa venga a dar alguna respuesta, algún orden a esa debacle que venía o que viene sufriendo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, ¿no? Me parece que Massa es un agente directo de los grandes capitales que gobiernan este país, que garantiza la continuidad del plan económico acordado con el Fondo Monetario Internacional, que tiene un perfil político de orden que ha montado en su tigre original, digamos, de gobierno municipal, y que eso es lo que hoy la clase capitalista necesita para tratar de que la situación de crisis no se descontrole y no derive en un estallido social, en una huelga general, en un acontecimiento de masas que termine generando una crisis de poder, un vacío mucho mayor del que se dio, y una salida no querida para el régimen político, digamos. O sea, Massa viene a intentar controlar ese descontrol político de poder que se viene dando en el gobierno de Alberto Fernández. Alfredo, buenos días.
como vos justo mencionabas el Tigre municipal, ¿no? Vos sos además vecino de Tigre, docente, integrante de SUTEBA y por supuesto militante revolucionario, y conoces bien, digamos, lo que ha sido esa gestión. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia, digamos, de Massa como intendente de Tigre, que fue de alguna manera un laboratorio, digamos, para él y sus políticas, ¿no? Claro, sí, Massa lo conocemos muy bien porque, como decís vos, desarrolló su carrera en esta región. Lo conocimos en realidad cuando él fue el primer legislador, un legislador muy joven de la provincia de Buenos Aires, que votó la Ley Federal de Educación, la adaptación de la ley en la provincia de Buenos Aires en épocas de Duhalde. A partir de ahí, con la crisis del 2001 y todo, va dando saltos, se incorpora al gabinete, luego se transforma en el jefe del ANSES y finalmente desembarca como candidato a intendente en Tigre. Como intendente de Tigre, él continuó la obra de un intendente anterior que se llamaba Ubieto, que fue intendente de la dictadura y fue intendente durante largos años posteriores a la dictadura, votado con un alto porcentaje en Tigre, y que desarrollaron el modelo de la Tigre de Miami, como se llama, digamos, o la comparación que se hace. ¿En qué consistió ese modelo de desarrollo? En favorecer el ingreso de los barrios privados, entrega de tierras a los barrios privados para que se construyan, construcción de caminos, infraestructura y todo aquello que los barrios privados necesitan, a tal punto que hoy Tigre, piensen ustedes, el 10% de la población de Tigre aproximadamente vive en barrios privados, 50.000 personas viven en barrios privados. El principal ejecutor de esa obra es un tal Eduardo Constantini, hermano de otro Constantini que tiene un gran frigorífico en Pacheco y que también es el dueño del Malva, de Consultation, digamos, un gran exponente de la burguesía nacional, transnacionalizada, etcétera, etcétera. Y ese negocio de Nordelta permitió el ingreso, digamos, de grandes capitales más. En Tigre ya estaban instaladas la Ford, Volkswagen, Kraft, otras grandes empresas. La política del masismo fue, digamos, desarrollar no solamente eso, sino también una política muy fuerte de control social a través de un centro de operaciones de Tigre, que es el COT, como la policía local, con camionetas de Volkswagen, muy bien equipadas, ¿no? Sobre todo al principio, con un mensaje de mano dura contra la inseguridad, como ellos llaman, a la exclusión social, y de alguna manera Massa es un cultor de esos dos aspectos, una política de gestión muy eficiente para la clase capitalista y a la vez una mano dura contra la clase popular, digamos, y sobre todo de control social y de ostentación de cierta fuerza, del centro de monitoreo, tratando de imitar a Giuliani. Las cámaras por todas partes, las boletas, las fotomultas por todas partes en Tigre, ¿no? Claro, tal cual. Hacer de Tigre, digamos, un distrito que hizo un poco de punta en todo ese aspecto, y bueno, se ha mostrado como un gestor habilidoso para desde ahí, además, enlazar conexiones con banqueros, empresarios multinacionales y factores de poder que lo han llevado, digamos, a estar en este lugar hoy como político del régimen. Volviendo al nombramiento y a las nuevas funciones que va a desempeñar Massa, nos quisieron hacer creer que si no acordábamos con el Fondo Monetario Internacional iban a venir tiempos de pobreza y de miseria, cuando en realidad, todos lo decíamos, fue al revés. ¿Qué nos puedes decir sobre esto y cómo continúa la lucha? Sí, creo que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández y de Sergio Massa han roto el contrato electoral, como llaman ellos, a las promesas electorales que hacen en campaña y que después, durante el desarrollo de esos gobiernos, directamente pasan a ser, digamos, cosas del pasado, ¿no? Tanto ellos como el gobernador Kicillof han insistido en épocas de campaña en que no iban a pagar la deuda externa que dejaba Macri con el hambre del pueblo, ¿no? Lo dijeron varias veces, lo prometieron varias veces, y yo creo que mucha gente de base del peronismo o que vota al peronismo o que votó al gobierno para sacar a la desgracia que fue el gobierno anterior, o mejor dicho, no fue una desgracia sino un plan de saqueo muy armado, muy pensado,
y ellos que tuvieron la oportunidad de hacerlo, como representantes que son de la clase que gobierna, y por eso no es un problema personal de si es Massa el que tiene mejores condiciones, no es un problema de políticos de nombre, sino que es un problema de quienes tienen mejores condiciones de aplicar un plan que obviamente genera un enorme traumatismo, un enorme impacto sobre el cuerpo social de la Argentina, ¿no? Miles y miles de personas sin trabajo, miles de jóvenes empujando carros, sin oportunidades, gente, en todos lados desahuciada, un desahucio social tremendo, y ese es el impacto de un país saqueado hasta el final por una minoría de empresas multinacionales, banqueros, inversores, empresarios que lógicamente ven la oportunidad ante un gobierno muy débil de imponerle todas esas condiciones una tras otra. Entonces creo que esa promesa de que si no firmábamos el acuerdo con el Fondo Monetario íbamos a estar peor, fue otra de las tantas trampas, otra de las tantas imposiciones que el poder realiza sobre la clase trabajadora y sobre la población cuando tiene que revelar su verdadero carácter. Y su verdadero carácter es que han tenido la oportunidad de investigar esa deuda, de señalar a los responsables, de informar al pueblo argentino qué pasó con esa deuda y sobre esa base tomar una decisión soberana de, por ejemplo, suspender el pago hasta que se pueda garantizar que todo el mundo tenga un plato de comida, que todo el mundo tenga en la Argentina los derechos garantizados. Sin embargo, ni siquiera esa limitada respuesta que podrían haber dado como gobierno estuvieron a la altura de dar. Así que creo que esa trampa política hoy les está costando el precio de del desprecio popular, de la bronca popular, de la ira popular. ¿Cómo sigue para nosotros? Alfredo, antes de que nos cuentes cómo sigue, mira, tenemos algo que vos recién decías, te lo vamos a hacer escuchar, que prometían no pagar a costa del hambre del pueblo, mira. Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, a más pobreza, a más desigualdad, a más exclusión. Lo he dicho siempre, no vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de los sueños de los argentinos y las argentinas. Nosotros vamos a cuidar a la patria. Bueno, ahí lo tenías, lo que nos decías un poco, Pancu. Bueno, y ahora sí, perdóname que te haya interrumpido. Gracias por recordarlo, y creo que estas promesas de políticos en campaña, que es lo que son, revelan que no están a la altura, que no tienen condiciones, que no quieren, que son agentes de un mundo que ya está armado para el saqueo de los países. En eso consiste en la relación con el imperialismo. Ninguno de ellos se va a animar a tomar medidas soberanas. Así que toda esta gente creo que avergonzaría a sus propios héroes que proclaman, ¿no? Me refiero a los héroes de la patria que en tiempos de actos escolares suelen mencionar, como San Martín, Belgrano. Los sacarían a patadas porque ni siquiera se animan a tomar medidas limitadas contra el capital. Nada, todo para el capital, todo para los bancos, todo para la deuda externa, nada para la población trabajadora. Y eso explica la situación social que se vive hoy, a tal punto que los líderes que sostuvieron a este gobierno, ergo dirigentes como Graboy, dirigentes como los de la CCC o de la CGT, de la CTA, el propio Yasky y otros, tuvieron que salir a criticar y hasta están lanzando algunas medidas que por supuesto no son las que necesitamos, pero que indican que tienen un enorme proceso de bronca por abajo, de reclamo, de organización, de decepción, de frustración, que necesita ser expresado en las calles. Nosotros promovemos la más amplia unidad para rechazar el plan del fondo, para derrotar el plan del fondo. Es necesario derrotarlo con una pueblada, con una movilización nacional, con un paro general, con las acciones de las masas trabajadoras, donde la bronca se pueda expresar por la positiva, mostrando que hay una alternativa, que es que primero deben comer y tener trabajo y vivienda y las necesidades cubiertas a los habitantes del país, las masas trabajadoras, que son quienes producen la riqueza, y no los chupasangre de siempre, que son quienes se la llevan una y otra vez desde hace largos años y vuelven a hundir al país, unos y otros, macristas y peronistas, en una ciénaga social que es terrible, que es realmente de un sufrimiento enorme de las masas populares. Así que promovemos
esa respuesta, como lo hicimos en 2001, como ocurrió en otros tiempos, y nos parece que las direcciones sindicales y políticas deben ir hacia esa unidad de acción, cada uno con su martillo y todos en el mismo clavo, que es contra el ajuste, que es contra el saqueo, que es a favor de que todos podamos tener las necesidades básicas satisfechas, y eso no lo vamos a lograr si no luchamos, si no peleamos encarnizadamente. El otro día Osvaldo Granado, un economista burgués, en el programa de Pani, también otro vocero de la gran burguesía, decía algo así como que si el país que eran hijos del miedo, las facciones políticas del peronismo, y él se refería al peronismo y al PRO, decía que eran hijos del miedo, y que si la gente no salía y no se enojaba, que entonces cuando el miedo aparecía, que la gente se lo llevara puesto, ahí se sentaban a una mesa y acordaban. Él lo decía desde el punto de vista de lo que él representa, pero nosotros podemos decir lo mismo desde el punto de vista de los intereses populares. Si la gente no se enoja, no gana las calles y no defiende con uñas y dientes sus intereses, las promesas de los políticos que vienen a garantizar estabilidad, como ahora promete Massa, son palos para nosotros y menos salario, menos derechos para el conjunto de los sectores populares. Alfredo, muchísimas gracias, te tenemos que despedir. Gracias por estar en Opinión Socialista en Radio, compa. Muchas gracias. Un abrazo, un gusto estar siempre con ustedes. Gracias, Alfredo. Alfredo Cáceres, vocal del Consejo Ejecutivo de SUTEBA Tigre y militante de Opinión Socialista, pasó por nuestro programa de radio.